Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a ciencias sociales. Una vez más, estamos desarrollando esta clase de forma asíncrona debido a los diferentes cortes de energía que todavía presenta nuestro país. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Estamos ya iniciando la unidad número 4 con el primer tema. Vamos a dar inicio a todas las actividades correspondientes a esta nueva etapa. Estamos ya antesala del fin del proceso educativo. Por favor, les invito a continuar desarrollando todas sus actividades de forma oportuna, de forma efectiva, a fin de que puedan, obviamente, ascender al siguiente nivel sin ninguna dificultad. Vamos a iniciar, compañeros, presentándoles en pantalla. Ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 4, Innovación Científica y Tecnológica durante el siglo XX. El tema o el subtema número 1 de esta unidad es el siglo XX, justamente los avances tecnológicos en función de esta etapa de tiempo. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, de la unidad 4, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice desarrollar las siguientes actividades. Realiza un mapa mental en el que se mencione los avances tecnológicos del siglo XX. Deben utilizar imágenes, cromos o dibujos, ya queda ustedes a su criterio. La siguiente actividad dice mencione cómo ha evolucionado las telecomunicaciones del Internet. Vamos a ver cuál es la evolución que ha dado a las comunicaciones del Internet. ¿Será positivo? ¿Será negativo? Hay una amplia gama de posibilidades a partir de la utilización del Internet que nosotros podemos desarrollar comunicación a través de este medio. Entonces, ustedes tienen que aportar información bastante sustentable, mínimo yo pienso que debe ser media hoja por cada respuesta de cada una de estas dos preguntas y obviamente eso obviamente les va a tomar muy en cuenta en el momento de su calificación. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, para ello ustedes deben desarrollar la rotulación en la parte superior de su hojita, cumpliendo con todos los datos, los requerimientos que se presenten en el esquema. A continuación, una vez que eso lo han desarrollado en la parte superior de su hojita, ustedes desarrollan el contenido de su tarea. En función del contenido, ustedes deben revisar adicionalmente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en unidad número 4 con el tema El siglo XX, correspondientes a la semana número 1 de fecha 25 de noviembre del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 25 de noviembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2025. Tienen un tiempo bastante cómodo, teniendo en cuenta que estamos iniciando este nuevo proceso, esta nueva unidad. Estamos arrancando con todo este proceso de activación de actividades, de iniciación de actividades correspondientes a esta unidad número 4. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en cuanto al desarrollo de su tarea correspondientes a esta semana, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes justamente a esta nueva semana. Y vamos a hablar sobre las innovaciones científicas y tecnológicas durante el siglo XX. El siglo XX se le conoce como uno de los siglos más esplendorosos en cuanto a la invención de determinados objetos, de determinadas estructuras, las cuales ha permitido mejorar la calidad de vida del hombre, simplificar algunas acciones, que la vida sea mucho más cómoda, sea mucho más útil, justamente utilizando la inteligencia. A partir de la electricidad, a partir de la electrónica y a partir de la computación, se han ido perfeccionando determinados componentes que hoy en día los utilizamos a diario y que nos hacen la vida mucho más fácil. Dentro de ellos nosotros podemos mencionar, por ejemplo, les adelanto, los electrodomésticos. Los electrodomésticos han simplificado mucho las actividades de la casa, las actividades cotidianas que desarrollamos en casa, obviamente los hacemos mucho más fáciles, mucho más sencillos. Entonces, estos aparatos obviamente implican electricidad, electrónica y muchos de ellos en la actualidad ya obviamente están constituidos a través también de inteligencia artificial, lo que es informática y lo que es también computación, que son temas bastante importantes dentro del desarrollo y avance que se ha dado durante todos estos procesos. En este sentido, en el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades y las fábricas, nace la electrónica
que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores personales hasta el año de 1980. Cuando hablamos de ordenadores personales, estamos hablando ya de computadoras. Nace y se desarrolla la tecnología nuclear, la medicina experimenta, grandes avances que prolongan la calidad de vida y la edad del ser humano. Nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites artificiales en órbita hasta el año 1957. El hombre llega a la Luna en el año de 1969 y se lanzan sondas interplanetarias. Se desarrollan las grandes redes de comunicación, telefónicas, fijas y también móviles. Aparece el Internet hasta 1967 y llega el correo electrónico en 1971 a través de lo que nosotros conocemos la triple W o la World Wide Web, que es la traducción, obviamente, o la descripción de este acrónimo de la triple W. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs, los DVDs, el cine, los microprocesadores que han hecho que nuestros teléfonos tengan una infinidad de aparatos que antes lo teníamos por separado y obviamente mientras más pequeño obviamente es el aparato, en este caso el teléfono. Si tomando en cuenta, por ejemplo, hasta los años 90, más o menos, 90 mediados de la década de los 90, nosotros necesitábamos tener por separado, si es que queríamos tomar fotos, teníamos que tener una cámara fotográfica. Si queríamos tomar video, debíamos tener una cámara filmadora. Si necesitábamos desarrollar, por ejemplo, comunicaciones, necesitábamos un teléfono, y por lo general los teléfonos eran los convencionales, los que estaban en casa. Si necesitábamos transcribir documentos, nosotros necesitábamos la máquina de escribir. Todos estos aditamentos, todos estos aparatos se han fusionado en uno solo. Y hoy tenemos los ordenadores, tenemos las computadoras portátiles, tenemos los smartphones, los celulares inteligentes, los cuales han simplificado todas las actividades. Hoy en día tenemos una computadora, tenemos una calculadora, tenemos la máquina de escribir, tenemos una filmadora, tenemos una cámara fotográfica en un solo aditamento, un solo aparato. Entonces van simplificándose, van uniéndose, van estructurándose justamente a partir de los microprocesadores, que son microchips, y incluso en nuestros celulares nosotros tenemos nanotecnología. Hablar de nano es lo más pequeño, incluso más pequeño que una célula. Dentro de estas características inician el funcionamiento de los ordenadores personales y también los electrodomésticos, que como les había dicho a un inicio, han mejorado notablemente el desarrollo de las actividades dentro del hogar. Dentro de esta primera etapa, lo más importante del desarrollo que tenemos hasta la actualidad es el Internet, dentro de las formas de comunicación. No podría fallar, aunque el alcance del Internet entre la población fue limitado en los años 90 y anticipó lo que estaba por venir. Por otra parte, en los círculos de investigación podrían valorar las capacidades comunicativas de la red, que pronto se expandirían explosivamente a nivel global. Hoy estamos comunicados a nivel de todo nuestro planeta. Sabemos que sucede en China, que sucede en Irak, que sucede ahorita en Rusia, en Ucrania. Estamos a millones de kilómetros de aquí, a miles de kilómetros de aquí, pero nosotros tenemos en muchas ocasiones, incluso tenemos información precisa, información que se desarrolla en esos momentos. Dentro de estas características también se han desarrollado determinados equipos aplicados a la medicina y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos el escáner. Las aplicaciones médicas de los escáneres han permitido tratar infinidad de problemas de salud que de otra forma hubiera sido imposible detectarlos. La capacidad de ver más allá de la piel, los huesos, los vasos sanguíneos han supuesto un avance impresionante para la medicina. Los escáneres, o conocidos también como los rayos X, las radiografías, obviamente, nos permiten determinar sin necesidad de cortar, sin necesidad de abrir, cuáles las falencias, cuál es el problema que representan los seres humanos en determinados momentos, cuando se encuentran enfermos, cuando se encuentran delicados de salud. Es un avance bastante positivo justamente para mejorar la calidad de vida de las personas. Otro de los eventos o inventos más preponderantes son las autopistas. ¿Qué hubiese sido si solamente hubiésemos inventado, el hombre inventó la rueda, después inventaron el carruaje fue en una instancia movido o impulsado por la fuerza humana, posteriormente por los animales, y el hombre dijo, no, es insuficiente todo esto, y empezó a mecanizarlo.
obviamente los primeros automóviles obviamente iniciaron su movilidad a través de un impulso mecánico, a través de la quema de combustibles fósiles y desde ese entonces se ha hecho el automóvil parte de las familias a nivel global. Pero este invento no hubiese servido de nada si no se hubiesen creado autopistas. Y decimos que el automóvil era uno de los desarrollos más importantes para el transporte, para la comunicación, para el comercio. Lo cierto es que su utilidad descendería bastante si no existieran las autopistas. ¿Qué son las autopistas? Son arterias de varios carriles que conectan los puntos más importantes de un país y que soportan un tránsito constante de vehículos. Y esto ha permitido conectar a familias, ha permitido el tránsito de mercadería, de producción y obviamente diversificar los procesos de producción y de comercialización a nivel nacional y también a nivel internacional. Las naves espaciales son un invento bastante preponderante, pues el hombre siente la necesidad de conquistar el espacio mucho más allá de nuestro planeta. Y en este sentido, el 4 de octubre de 1957, en una llanura de Kazajistán, la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite, el Sputnik. En la década siguiente, alrededor de nuestro planeta se podrán o se pondrían en órbita un buen número de satélites básicos para todo tipo de comunicaciones, mientras que las naves espaciales continúan sirviendo a la ciencia en cuanto al descubrimiento de nuevos sectores en el espacio. Como les había mencionado, los electrodomésticos juegan un papel fundamental en todo este proceso de invención durante el siglo XX. En ese sentido, el ahorro de tiempo y de esfuerzo en las tareas del hogar ha sido inmenso gracias a los electrodomésticos. Esos aparatos a los que ya estamos acostumbrados lavan la ropa por nosotros, lavan también la vajilla, permiten cocinar o calentar la comida. En esta categoría están también incluidos dispositivos como la tostadora o las batidoras, que también son procesadores de alimentos. Esto ha permitido simplificar las tareas que otrora eran desarrolladas de forma manual. Pues son parte de los inventos más preponderantes y vamos a ver algunos adicionales más en cuanto a la invención, porque en este siglo, obviamente en el siglo XX, los inventos fueron bastante determinantes, fueron muy amplios, fueron extensos, pero se les toma en cuenta los que hoy en día siguen sirviendo y obviamente han sido mejorados, han servido de mucho al avance en cuanto a la tecnología, en cuanto al desarrollo de comunicaciones, de transportación. En este sentido, vamos a hablar sobre los 10 avances científicos más importantes durante el siglo XX. El siglo XX trajo consigo mucho de los cambios más significativos de la historia de toda la humanidad y los hasta entonces inimaginables avances tecnológicos y científicos dieron lugar a numerosas invenciones que han cambiado por completo la forma en que hoy apreciamos la realidad. ¿Sabes cuáles fueron los avances científicos más importantes? Vamos a ver a continuación un poco más sobre este tema. Enumerarlos obviamente resulta una tarea realmente compleja, pues ustedes si investigan un poco más se podrán dar cuenta que el avance tecnológico es impresionante, es mucho avanzado, o existe una serie de inventos que obviamente que unos han servido bastante, han sido importantes para el cambio de vida, el mejoramiento de la calidad humana. Otros obviamente han tenido otros fines en cuanto al combate bélico, a las guerras, y obviamente las guerras han ido modificándose paulatinamente. Pero en fin, vamos a presentarles a continuación la lista de 10 avances científicos más importantes durante este siglo. Vamos a ver cuáles son los más preponderantes. Y vamos a hablar del primero, la invención de las aeronaves. Desde la invención del avión, de las aeronaves, fue fundamental especialmente para el transporte de personas en un inicio y posteriormente hoy en día se lo hacen también para transportes de cargas y otras actividades. La invención de las aeronaves y entre ellas principalmente la de los aviones acortó las distancias del planeta. De algún modo hasta podría decirse que que achicó nuestro planeta y hoy en cuestión de unas horas uno puede recorrer enormes distancias en el que el pasado llevaría días e incluso meses, por qué no decirlo también años, dependiendo al lugar donde nosotros queramos transportarnos. Como bien sabemos, esto se lo deben en gran medida a los hermanos Wilbur y Oliver Wright, quienes nunca dejaron de soñar en algún día poder volar.
Ese sueño se convertiría en realidad en el año de 1903, pero no se tuvo en cuenta hasta el año de 1927, tras varias mejoras. El ingeniero y aviador Charles Lindbergh, en su Spirit of the Louis, se atrevió a cruzar el Océano Atlántico por su cuenta por primera vez dentro de la historia de la aviación. Esto en primera instancia, obviamente como un dato curioso dentro de la historia. Otro de los inventos preponderantes es el descubrimiento de la penicilina e invención de los antibióticos para tratar determinadas enfermedades que hasta ese entonces eran totalmente mortales. La penicilina ha mejorado la calidad de vida y ha reducido los niveles de mortalidad, al igual que la mayoría de los antibióticos que hasta ahora nosotros consumimos. En el año de 1928, el escocés Sir Alexander Fleming descubrió las capacidades antibióticas de la penicilina, presentes en el hongo Penicillium chrysogenum. Y hasta entonces, el mínimo error médico, una infección o cualquier tipo de herida podría convertirse en un enorme y fatal problema antes de la invención o descubrimiento de la penicilina. Su descubrimiento trajo importantes avances en la medicina, la salud y la calidad de vida de las personas. A partir de entonces se desarrollaron todo tipo de antibióticos, se logró tratar toda clase de infecciones y la tasa de mortalidad descendió en gran medida. Fue bastante importante el descubrimiento de la penicilina y también de los antibióticos. Otro de los eventos que son bastante necesarios y tenemos en casa, sin ellos obviamente nuestros productos se echarían a perder, es el desarrollo de la electrónica e invención de los electrodomésticos. Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos una refrigeradora, una nevera, tenemos aquí. El enorme desarrollo de la electrónica, así como la invención y masificación del uso de los electrodomésticos, incidió de forma crucial en la manera en que hoy vivimos, en nuestra calidad de vida y en cómo apreciamos la realidad. La invención y el desarrollo de artefactos como los refrigeradores, las cocinas eléctricas, las máquinas para lavar, la ropa y muchísimos otros más le trajeron una gran comodidad a la humanidad, así como la posibilidad de disponer de un mayor tiempo de ocio. Esto puede traducirse de una forma muy sencilla. A partir de estos avances, el hombre cuenta con mayor tiempo para dedicarse al desarrollo de nuevos conocimientos, de nuevas tecnologías, de nuevos artes en sí. Otro de los inventos más preponderantes que podemos mencionar es la energía nuclear y la energía atómica, que en un inicio fue obviamente inventada con fines, tenían otros fines, otras determinaciones, pero el hombre la ha utilizado para la destrucción masiva, para la creación de armas nucleares. Diversas investigaciones en torno a la energía nuclear, de las que participaron algunos de los más grandes científicos de la historia, desde Becquerel y Marie Curie, y Otto Hahn, entre otros científicos, comenzaron a llevar a cabo ya desde finales del siglo XIX. En el año de 1942 se construyó el primer reactor nuclear del mundo en el llamado Proyecto Manhattan, en el que se buscaba una nueva fuente de energía que supuestamente no contaminara, era más que suficiente e incluso parecía casi ilimitada. Obviamente poco o nada de esto era cierto y nuestro planeta no solo sufrió de una enorme contaminación y terribles desastres ecológicos producto de accidentes nucleares como el de Chernobyl y el reciente de Fukushima, sino que también a partir de ese avance se construyó la bomba atómica que destruyó las ciudades de Nagasaki e Hiroshima durante la parte final de la Segunda Guerra Mundial. Se utilizó para la destrucción masiva. Otro de los inventos que podemos mencionar, bueno, el anterior, yo pienso que ese invento ni siquiera debió haberse dado, porque gracias a él hoy en día muchas personas han perdido la vida, han quedado mutilados, genéticamente han sido alterados porque la energía nuclear, obviamente, daña desde los tejidos, desde las células más pequeñas, van alterando su estructura, se internan en lo que es el ADN y obviamente eso genera unos cambios totalmente negativos dentro de la humanidad. Otro de los inventos que podemos mencionar es la invención de los cohetes y la conquista del añorado espacio. Hasta el siglo XX, el hombre, valiéndose de los medios que disponía, habría estudiado diferentes aspectos del espacio.
observando los cielos soñados y especulando con quizás algún día lograr comprender o incluso acceder a ese lugar y finalmente sobrepasar los límites de la atmósfera. Con los avances científicos y tecnológicos del siglo XX, esos sueños comenzaron a tomar forma y gracias a la invención del cohete en el año de 1969, el hombre pisó la luna y alcanzó un cuerpo celeste por primera vez en toda la historia. Un avance bastante importante también. A partir de ese momento, miles de invenciones, satélites y excursiones se han dirigido a continuar ampliando las fronteras del conocimiento sobre todo nuestro universo. Otro de los inventos más preponderantes es el desarrollo, invención y masificación de los medios de comunicación. Sin estos medios de comunicación, obviamente nosotros estaríamos totalmente aislados. Esta es una cuestión que siempre genera mucha polémica y que amerita la discusión, desde la invención de la radio o el televisor, la computadora y el internet, dos de las más inventuosas, más emblemáticas del siglo XX. El mundo nunca fue tan pequeño. Hoy en día pensar en un mundo sin computadoras nos resulta totalmente nefasto, mientras que utilizar una calculadora, una caja registradora o un sistema de seguridad o casi cualquier tipo de artefactos electrónicos se está utilizando la tecnología de las computadoras. Todo está relacionado a las computadoras, a la informática. Si pensamos en las numerosas invenciones que se desarrollaron mediante el uso de las computadoras o incluso el hecho de que ahora estás leyendo esto en una de ellas o nos estamos comunicando igual a través del Internet, entre tantas cosas más, no podemos discutir que este fue uno de los avances más importantes del siglo pasado y que ha permitido también mejorar la calidad de vida, porque a través de esto ustedes no solamente se están comunicando, sino también están aprendiendo. Lo mismo ocurre con el Internet y se trata de una temática tan controversial porque todos estos avances por su mal uso, que casi sí totalmente diferente al que en realidad se pensó al desarrollarlos, trajeron numerosos aspectos negativos en la sociedad y curiosamente a la calidad de vida de cada una de las personas. Estamos apegados a la computadora, estamos apegados a los teléfonos, y obviamente descuidamos nuestra interrelación personal. Esa es una de las partes negativas que nosotros vemos y que obviamente vemos a diario, porque muchas de las veces cuando nosotros vamos a una casa, vamos de visita o recibimos visitas, muchas de las personas llegan, se sientan, conversan dos palabras y se dedican a estar en sus aparatos electrónicos. Y esto genera una separación en cuanto a la cohabitación, a la relación entre personas. ¿Recuerdan cuando poco tiempo atrás vivíamos en el estrés digital o afectaba el cerebro? De todos modos, todos son herramientas sumamente importantes y todo depende de la interconexión y la forma de utilizarlas. Esto genera también una serie de problemas psicológicos que hay que tener mucho cuidado, mucha dedicación en cómo nosotros vamos a utilizar el Internet. El desarrollo de la genética y descubrimiento de la estructura del ADN o del genoma humano fue totalmente importante también. A través de ese proceso hemos ido mejorando la calidad de vida de los seres humanos. En el año de 1928, el bacteriólogo, médico y genetista inglés Frederick Griffiths dio los primeros pasos concretos sobre el camino de lo que hoy llamamos genética, desarrollando algunos de los conocimientos con los que hoy contamos sobre la estructura del ácido desoxirribonucleico o conocido como ADN. Con sus investigaciones logró determinar que el ADN contiene las instrucciones genéticas que determinan las características de los seres vivos y que también son responsables de la propia herencia genética. Desde entonces, el desarrollo de la genética casi no ha tenido límites en cuanto al desarrollo que se lo ha aplicado. Otro de los inventos que ha permitido mejorar la calidad de vida, sobre todo en el control de natalidad, es el perfeccionamiento de métodos anticonceptivos y preventivos en cuanto a las ETS. ¿Qué son las ETS? Son enfermedades de transmisión sexual. Durante el siglo XX ocurrieron grandes avances en el campo de la anticoncepción y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. Este es el hecho fundamental en el desarrollo mismo de la humanidad.
los métodos anticonceptivos como la píldora en las mujeres y los preservativos de látex para los ambos sexos trajeron libertad sexual, menos riesgos para la salud, mayor capacidad de elección, permitió reducir el número de embarazos no deseados y lo más importante, la posibilidad de tener relaciones sexuales solo por placer. Otro de los inventos que obviamente nos involucran a todos, incluyendo a los cuerpos celestes que conforman nuestro sistema solar, es sobre la teoría de la relatividad y el Big Bang. Estos estudios han permitido tratar de identificar de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra proyección. El desarrollo de la teoría de la relatividad formulada por Albert Einstein a comienzos del siglo XX sentó las bases de la física moderna nuclear y permitió el posterior desarrollo de numerosos avances en la física cuántica. Por otra parte, el planteamiento del modelo cósmico desarrollado por la teoría del Big Bang le permitió a la humanidad liberarse de una vez por todas del antiguo y opresor modelo de creación con una base sólida y desde la ciencia. Actualmente la teoría continúa investigándose y un claro ejemplo es el desarrollo experimental del acelerador de partículas, que obviamente van a explicar cómo se formó nuestro universo. Y por último tenemos el surgimiento de las consolas de videojuegos. Esto también ha sido obviamente dentro de los procesos de ocio, de descanso que ha tenido la humanidad, es uno de los inventos más preponderantes e importantes que se han desarrollado. Todos tenemos un videojuego, grandes y chicos lo utilizan. Esto es uno de los inventos que ha permitido que nuestro cerebro también de cierta manera descanse, se relaje y también al mismo tiempo desarrolle determinadas habilidades. Sé que puede parecer muy poco serio y por eso lo dejé, obviamente se lo dejó para el último lugar. En esta lista tuvimos momentos serios y los invito a reflexionar sobre cómo las invenciones y diferentes avances del siglo XX nos transformaron a lo que somos el día de hoy. Así que vamos, ¿quién no disfrutó alguna vez de jugar un videojuego? ¿Cuántos momentos de nuestra infancia y también de nuestra adolescencia supo decorar justamente con la utilización de estos videojuegos? Desde las viejas consolas que comenzaron a aparecer en la década de 1950, desde aquellos casi arcaicos videojuegos de Atari, a las sorprendentes Wii de Nintendo y las Xbox de Microsoft y las PS3 de Sony, el mundo de los videojuegos forman parte esencial de la diversión de millones de personas en el mundo entero. ¿Y qué sería de nosotros sin esa diversión? Estos fueron algunos de los avances científicos tecnológicos que desde el siglo pasado hasta nuestros días han cambiado de forma en que vivimos, pero hay muchos más que parecen ser renombrados. ¿Cuáles otros obviamente a ustedes les gustaría saber? Si es que ustedes tienen alguna idea, si ustedes tienen alguna inquietud en cuanto a alguno de ellos, obviamente cuando estemos ya, me imagino que la próxima semana estamos en clases normales, y ya el horario de cortes va a cambiar. Ahí nosotros podemos discutir si es que tienen ustedes alguna inquietud, algún tema acerca de estos avances tecnológicos y científicos, si tienen algún tema también que tratar, los podemos hacer en clases. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes el desarrollo de esta clase en función de los avances científicos más importantes para la época. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos hasta la siguiente clase.